Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de conversatorios activísticos. Continuamos pues en este mes hablando sobre nuestro tema central, que es el profesional de la información, una mirada desde la academia y la experiencia. La semana pasada tuvimos a la profesora Mariela Álvarez, que nos contó pues toda su visión con respecto a la formación de profesionales aquí en Colombia, y hoy tenemos un invitado también súper especial que realmente creo que nos va a dejar una entrevista muy buena. Estamos hablando de Fernando Hernández García, quien es exdirector del programa de Ciencias de Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Los dejo entonces con Fernando, con Ignacio y con Liliana, pues nuestros moderadores de esta noche. Buenas noches para todos los que nos ven en este momento, como todos los martes, esta vez en entrevistas activísticas. Aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestra compañera Adriana Silva, que nos está acompañando desde la distancia en este momento. Para ella un gran abrazo. Para mí es un honor contar con la presencia del profe Fernando Hernández García, que fue director del programa de Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío durante algo más de 14 años. El profesor Fernando es licenciado en Educación, Español y Comunicación, especialista en Pedagogía de la Lengua Materna y las Matemáticas, magíster en Educación Abierta, Distancia y Virtual, egresado del Cuarto Simposio General Permanente sobre la Universidad del Ministerio de Educación, ICFES y ASCUN, profesor de tiempo completo de la Universidad del Quindío, fue director del programa virtual profesional en Ciencia de la Información durante el periodo 2005-2019, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío, decano de la Facultad de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad del Quindío, director del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad del Quindío. Ha sido miembro del grupo de investigación Ciencia de la Información de la Universidad del Quindío, coinvestigador de los proyectos de investigación en bibliotecas escolares, coordinador general del proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar, zona centro-occidental del país, y ponente nacional e internacional en el área de las ciencias de la información. Profe, buenas noches. Lili, buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Profesor Fernando, buenas noches. Profesor Fernando, ¿me escucha? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como Ignacio nos comenta. Realmente no, la comunicación no es fluida de allá por acá. Lo importante es tener en cuenta que la invitación que ustedes me hacen de manera muy deferente y por intermedio de Ignacio a este conversatorio sobre las experiencias que el suscrito ha tenido desde la formación, desde el campo de la profesionalización en las ciencias de la información y la documentación, bibliotecología de la Universidad del Quindío. Agradezco mucho, repito, reitero la deferencia que han tenido en hacer, no ser inferior al compromiso y a las preguntas y a los aportes que podamos hacerles a todo este grupo tan selecto esta noche. Profesor, muchas gracias por participar de este espacio. Para mí es un honor tener la oportunidad de compartir este momento con usted y de tener la oportunidad de compartir también la experiencia que usted tiene en todo el ámbito académico y más en el programa virtual.
de la Universidad del Quindío. Yo quiero preguntarte, ¿qué te llevó a incursionar en la academia y más exactamente a dirigir el programa virtual en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle? Bueno, miren, dicen que la misión de uno está encaminada, especialmente cuando se trata en el campo educativo, tratar de ser un excelente profesor con el objetivo de lograr que algún día se le reconozca a uno la famosa denominación y la merecida denominación de maestro. Del Quindío, y ya venía de ser maestro de escuela, que para mí fue una experiencia muy valiosa. Venía especialmente a poner en práctica lo que yo había aprendido en mi pregrado, que era en el área de la lingüística. Y entonces entré precisamente al programa de lingüística y literatura ya hace sus ratos. Hice mi recorrido como director de ese programa y nosotros entramos a ser parte de esa comunidad que preparó en la Universidad del Quindío. Es decir, nosotros fuimos como los pioneros primero en prepararnos en la estrategia de educación abierta y a distancia, y en segundo lugar, pues ser los primeros tutores y más tarde los primeros administradores de esta modalidad educativa implementada en la década del 80 por el presidente Belisario Betancur, que era una modalidad especial que se daba en el ámbito a nivel nacional, recuerden ustedes, con la creación de UNISUR, y que se fue reflejando especialmente primero en la Universidad del Quindío y luego tomó auge en varias universidades del país. Nosotros podemos decir que la Universidad del Quindío fue pionera porque logró penetrar prácticamente todo el centro-occidente y centro-oriente del país con los llamados centros regionales. Dentro del desarrollo de la modalidad a distancia, nos encontramos con una propuesta de la que era directora en ese entonces de la Biblioteca Central Euclides Jaramillo Arango, la bibliotecóloga Martelena Medina, con sus compañeras, que nos presentaban a nosotros la opción de preparar profesionales en ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística. Propuesta que fue madurando hasta que en 1986 entonces se empieza ya realmente el programa como tal en la modalidad de educación abierta y a distancia. Particularmente, la relación que yo tengo con el programa es que, estando dentro de la modalidad de educación abierta y a distancia, yo tuve la oportunidad de ser decano y administrar entonces estos programas, y entre ellos Ciencia de la Información. Y recordemos que nosotros tuvimos aquí un tropiezo natural que nos movió el piso, que fue el terremoto de 1999, el cual nos impulsó y nos condicionó para que pensáramos completamente diferente. Y en una de las propuestas que yo hacía en ese entonces, con los estudios que estaba haciendo en España, de educación virtual, entonces, ¿por qué no virtualizar? ¿Y quién era capaz de virtualizar un programa que teníamos nosotros? Y uno de los primeros programas que empezamos a meterles tecnología fue el programa de Ciencia de la Información y la Documentación. En el 2004, entonces,
por cuestiones también de la administración, por el vencimiento del periodo del director en ese entonces, y por un encargo que me hicieron a mí para que estuviese allí hasta que se designara el director en propiedad, pues ese encargo en la dirección del programa Ciencia del Rendimiento Propio se prolongó por 14 años, en el cual yo presenté a consideración mi nombre después en 2 elecciones para ser nuevamente director del programa, y en las 2 elecciones entonces me dio la oportunidad de tener ese periodo para poder continuar con el proceso que nosotros estábamos llevando a cabo. Pero el proyecto estaba encaminado que en el 2005, particularmente nosotros, y yo ya había finalizado estudios de maestría en educación abierta y a distancia y virtual en la UNED de España, me dio la oportunidad entonces de decirle a los nosotros podemos y tenemos la capacidad de ofrecerles el programa en la modalidad virtual. Y yo me arriesgué porque eran pocos, eran 40 estudiantes. Yo recuerdo que eran estudiantes de la costa, eran estudiantes de los Santanderes, eran estudiantes de Bogotá, algunos en su mayoría, y muy pocos de esta zona central, pero pues esto nos dio la oportunidad a nosotros de decir que sí se podía. Esto se fue madurando. No van a creer ustedes que esto no es fácil. Veníamos de una modalidad totalmente semi-distancia y semipresencial a una modalidad donde nosotros íbamos a responder por todo, incluido lo que tenía que ver con el desarrollo de contenidos a través de la virtualidad. Es decir, ya no entregar textos instruccionales, sino que empezábamos ya a madurar la idea de que fuera el docente quien participara en la elaboración de cada uno de los cursos a través de las plataformas, en este caso, la plataforma que hemos utilizado nosotros, que ha sido la plataforma Moodle. Esto para mí fue un reto, ¿no? Y un reto porque, pues, en mi condición de lingüista y en mi condición de semiótico, pues yo quería darle ese carácter, impulsar que el programa Ciencia de la Información tuviese presencia nacional, es decir, que pudiéramos darle respuesta a todas las regiones del país y varias cartografías que hemos hecho. Creo que nosotros sí hemos penetrado por todo el territorio nacional. Yo lo contaba en una charla de amigos que uno en nuestros programas, cuando entra uno a administrarlos, uno empieza como a encantarse con ellos, a enamorarse y a casarse con los programas, ¿cierto? Uno empieza a mirar que uno realmente tiene como esa condición de que si hay respuestas positivas, si hay retos necesarios que asumir, y si uno tiene a su lado un buen equipo de trabajo, pues es para hacia adelante, ¿cierto? Y cuando yo menos pensé, me di cuenta que yo llevaba 14 años en esto de impulsar y de ayudar a formar profesionales en ciencia de la información, y el año pasado, entonces dije yo, estando como decano de la Facultad de Ciencias Humanas, dije, no voy más. Yo creo que ya es la hora de hacerme a un lado con el fin de que otras personas entren y renueven realmente con nuevos bríos y con nuevas expectativas la formación de estos profesionales. Profe, la mayoría de universidades públicas en los departamentos, como el caso de la Universidad del Quindío, tienen la característica de que fomentan el desarrollo regional y local en su área de influencia, y muchas veces los estudiantes van hasta la universidad. En el caso específico del programa de Ciencias de la Información, es la universidad la que se expande por todo el territorio nacional. Como lo hemos visto, tenemos profesionales en muchas partes del país. La pregunta es, ¿qué tanto ha sido la proyección de la Universidad del Quindío con el programa SIDVA en el país o fuera del país? Bueno, mire, lo que tú acabas de decir es cierto. Dentro de la ley 30,
uno cumple unos aspectos misionales internamente que tienen que ver con la docencia, la investigación de extensión, y la universidad como tal, como institución, debe necesariamente buscar un modelo de regionalización de la universidad. Y a veces los estudios que se han hecho y que se hicieron, pues tenían que ver como más en el campo hacia donde la universidad había penetrado con los centros regionales de educación abierta de distancia que se llamaban los CREAD. Es decir, algunos centros donde, con un compromiso entre los alcaldes, las secretarías de educación, etcétera, etcétera, pues se comprometían a que allí funcionara un centro de educación abierta y a distancia de la universidad. Esto le sucedió igual al programa Ciencias de la Información, que estuvo en el Centro Regional de Dos Quebradas, estuvo en Tolima, estuvo en Caldas, estuvo en el Valle, pero entonces la situación es bien interesante, y es cuando las universidades se dieron cuenta que la Universidad del Quindío manejaban la estrategia y que tenían ya una gran experiencia en el manejo de la educación abierta a distancia, y es cuando se hacen los famosos convenios, o sea, los convenios interinstitucionales. Entonces, ¿por qué no llevar el programa, por ejemplo, a la UIS? ¿Por qué no llevar el programa, por ejemplo, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja? ¿Por qué no llevarlo a la Universidad del Tolima? Se hicieron unos convenios por unas cohortes, se cerraron más o menos en la década del 2000 todos, y se pensaba que ya la universidad realmente había cumplido, ¿sí?, con esa regionalización, entre comillas, ampliada a otros departamentos, y entonces ustedes saben que empiezan a salir una serie de leyes, una serie de decretos que nos están diciendo que los archivistas deben ser profesionales, que los bibliotecarios deben ser profesionales. Entonces el programa adquiere lo que se llama una verdadera demanda, ¿sí? Y entonces es importante reconocer que la universidad entonces empieza a mirar dónde se puede ofrecer el programa. Yo osadamente, porque es una osadía mía, le planteé a la universidad que éramos capaces de llegar hasta donde la educación abierta a distancia no había llegado. Y me decían a mí, ¿cómo? Y a todo lugar del país. Entonces planteábamos la estrategia virtual. Y realmente en 3, 4 años nosotros logramos, yo no diría que pues pasamos de 40 estudiantes a tener a los 3, 4 años cerca de 800 o 1000 estudiantes. Entonces la universidad se dio cuenta de que realmente sí era una manera de llegar. Pero uno tiene que decir, ¿de dónde eran los estudiantes nuestros? ¿O de dónde han sido la mayoría de estudiantes nuestros? Es bien curioso. La mayoría, por no decir el 60% de los estudiantes nuestros, son de la zona central del país. Son de Bogotá. Es decir, cuando hablamos de Bogotá estamos hablando de Cundinamarca, estamos hablando del Casanare, estamos hablando de Boyacá. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué la universidad? Es decir, la universidad ha tenido realmente una penetración allí. Y lo más curioso es que la universidad ha tenido una penetración impresionante, especialmente en la costa atlántica. Porque no, creo que, perdónenme, oiga esto, lo digo con la suficiente modestia, la mayoría de profesionales de la costa atlántica que manejan las gestiones documentales o las unidades de gestión documental, ya sean oficiales o privadas, uno se encuentra que casi todos son egresados de la Universidad del Quindío. Uno va, por ejemplo, a Riohacha y uno encuentra en Riohacha, ahora que fue la última visita que yo hice, y encontraba una cantidad de profesionales y me decía,
Decía alguien, mire, yo soy la jefe de gestión documental de Maicao, egresada del programa. No, bienvenido. Es decir, nosotros tenemos prácticamente una penetración importante. ¿Eso a qué se debe? Yo diría que eso es como un proceso más de evolución o de revolución, de que uno cuando es osado se mete y proyecta un programa, claro que con cierta mucha responsabilidad de llegar a todo rincón del mundo y llegar especialmente a todos estos territorios, especialmente con calidad. Por fuera, Correcto, profe. Por fuera de Colombia, ¿de qué otras nacionalidades están estudiando? Ya para darle el paso a Lilia a la siguiente pregunta. Sí, antes de darle el paso a Marilos, mire, el curioso, cuando llegó las primeras solicitudes al programa, las solicitudes llegaron del Ecuador. Entonces, allá había habido una situación bien compleja, porque era un reto para el programa, pero era un reto para la oficina de admisiones de las universidades y de la Universidad del Quindío, cómo recibimos estudiantes extranjeros. Afortunadamente tuvimos una buena y excelente respuesta, un excelente trabajo por parte de admisión y registros, y se hizo todo y se buscó toda la reglamentación, se homologaron las pruebas IFES, que son allá pruebas de estado en el Ecuador, y así de esa manera hemos dado tanto estudiantes ecuatorianos como estudiantes brasileños, como estudiantes panameños, estudiantes españoles, y lo más curioso, que los estudiantes latinos que se encuentran en algunos lugares del mundo, pues han sido estudiantes nuestros y son estudiantes. Lo que yo una vez comentaba, de pronto en una reunión decía, esta noche voy a tener que trasnochar, me decía a mí un tutor, y decía, claro, hoy sí te toca trasnochar. Y yo, ¿por qué? Porque tengo clase con un estudiante del Vietnam. Sí, es un estudiante colombiano, pero es un estudiante que está en el Vietnam. Entonces uno dice, ¿cómo fuimos allá? Mire, si ustedes me dicen a mí cómo fuimos, no tengo la explicación, pero fuimos, ¿sí? Sí. Y estamos ahí de esa manera, ¿cierto? Es decir, yo creo que fuimos capaces de llegar y podemos llegar más, ¿sí? Es decir, esa es una empresa que le toca a ustedes, porque yo ya, como lo dije al principio, ya me he marginado, estoy a un lado, a la expectativa, claro que no del todo, pero pues ahí pegando a empujar las cosas. Gracias, bueno, Ignacio, por la pregunta. Bueno, dime. Yo quiero resaltar su labor porque iniciar con 40 estudiantes, avanzar en menos de 4 años aproximadamente 800 estudiantes y tener un alcance internacional, pues es loable el arduo trabajo al que usted se ha enfrentado, y pues muchas gracias por compartirnos todos estos datos y esta experiencia. Y a partir de estos datos que nos cuenta, yo quisiera preguntarle, si hubiese que presentarle al país, más allá de la formación natural que tienen los profesionales de la Uniquindío, ¿cuál sería el aporte académico que ha hecho la Universidad del Quindío a la comunidad de archivistas y profesionales de ciencias de la información con semejante alcance, ya a nivel latinoamericano, internacional? Sí, yo diría, Liliana, perdón, que primero, pues es cumplir con algo misional de la universidad, y es formar profesionales ¿sí? Cuando nosotros hablamos de formar profesionales yo siempre miré que la preocupación no era formar, es un concepto muy personal, no formar archivistas como tal, ni bibliotecólogos como tal. Yo he sido muy amigo de decir de formar profesionales en ciencias de la información. Es decir, fundamentar a estos estudiantes, a estos futuros profesionales en la epistemología y en la conceptualización de la ciencia de la información. Es decir, de pronto allí hay
poco de sesgo, porque pues al fin y al cabo yo soy semiólogo y entonces uno maneja la información y le quería dar ese carácter semiótico de manejo de la información, ¿cierto? Sí, Que correcto. tuviese ese sesgo, es decir, que el estudiante fuera un científico de la información, entre comillas, Ujú. es decir, que fuera un estudioso, porque lo que yo he leído y lo que yo tengo noticias sobre epistemología, sobre la ciencia de la información, no es que sea una cantidad de documentación, sino que es una documentación supremamente dispersa. Pero yo siempre lo he mirado que esos conceptos teóricos, esa conceptualización, esa epistemología de la ciencia de la información, fuera la base fundamental para que lo aplicara en su hacer tanto el archivista como el bibliotecólogo. Es decir, que se hiciera mucho énfasis en reconocer que los archivos y que las bibliotecas son unidades de información, ¿sí? Entonces, esa epistemología le serviría entonces a ese profesional para desempeñarse o como bibliotecólogo o como archivista. A nosotros siempre nos han dicho, ¿y por qué no solamente bibliotecólogo? ¿Y por qué no solamente archivística? No, el componente es ese, precisamente, que sea un profesional en ciencias de la información y la documentación que pueda desempeñarse en uno o en lo otro. Miran, es curioso, fundamentalmente uno mira que la mayoría de los estudiantes nuestros se inclinan más por la archivística. Y yo, con todo respeto, yo los he caracterizado es porque es como más lucrativo la archivística, ¿sí? Desde el punto de vista laboral. Ujú. El gran problema que tienen, y que yo he sido muy contestatario sobre esto, el gran problema que han tenido los bibliotecólogos, ¿no? Es que el bibliotecólogo está al vaivén, a pesar de que están parados por una ley, está al vaivén del amigo o del compadre político, si es que le puede ayudar o no le puede ayudar. Entonces, pues es una explicación muy difícil, no sé qué está pasando allí, pero le da la oportunidad a algunos, yo conozco excelentes que han tenido un excelente desarrollo y entonces uno se siente satisfecho por el deber cumplido. Por eso se dice, la calidad es un hábito, ¿sí? Y ese hábito lo crea uno especialmente en la academia, y la academia es la que permite que estos estudiantes profesionales se nos desenvuelvan perfectamente y que le contribuyan al país. Un país muy difícil, especialmente en el manejo de la información, y yo diría, perdónenme si soy un poquitico duro, un país supremamente desorganizado y desorientado con la información que tiene. ¿Sí? Gracias. Profesor Fernando, generalmente cuando uno habla de educación virtual, y pasaba esto tal vez mucho más atrás, cerca entre los años 80 y 90, el docente se veía como un tutor, más que como un docente como tal, ¿sí? Como un maestro. Yo quisiera preguntarle si la Universidad del Quindío, desde esta perspectiva, tuvo un cambio en esa connotación o un cambio en el que, que fuera un maestro con los estudiantes en esa modalidad virtual. Bueno, ahí sí, permítame decir algo de la cosecha, ¿no? Yo voy a sacar esta metáfora. Resulta que uno de niño, y más que nosotros, la mayoría de nuestra generación ha sido de origen campesino, ¿no? Es decir, nosotros vivimos mucho tiempo y nuestra infancia fue en la tierra, es decir, cultivando, ¿cierto? Y eso de algo le queda a uno, y uno dice cuando está trabajando, qué bueno tener mañana
una manera de tener cualquier pedacito para sembrarle cualquier cosa, ¿cierto? Y verlo crecer. Eso es una generación, digo yo, que todavía, pues por lo menos, existimos. Y entonces, mis primeras experiencias, estando yo en educación abierta y a distancia, que yo oía siempre esa palabra tutor, en la tierrita empezamos a cultivar, por ejemplo, algunos árboles y siempre me decía el Señor, ¿por qué no le consigue unos tutores a estos árboles? Y a mí me decían, y yo decía, tutores. Y entonces, trabajando yo en educación abierta a distancia, entonces y yo le decía, ¿para qué tutores? Para que crezcan derechos. Sí. Ese concepto de tutor a mí se me salió del bolsillo. Dije yo, no. Lo que yo necesito es un estudiante que se independice de mí, que se independice y que sea capaz de revolucionar la ciencia, el conocimiento. Pero ¿cómo a creer que yo voy a tener un tutor, pues llevándolo al campo educativo para que el estudiante me salga derecho? En el buen término, ¿no? Sí, que sea claro. recto. ¿Sí? Yo empecé a inmediatamente cuando entré a ciencia de la información a decirle, ustedes no son tutores, ustedes son profesores, ustedes son docentes. Y van a lograr hacer algún día maestros, ¿sí? Porque me parece que la palabra tutor en la educación abierta a distancia y que uno la aprende en la epistemología es el que acompaña, el que esté al lado, ayudándole en el acto del aprendizaje, ¿sí? Ayudándole al acto del aprendizaje, ayudándolo a crecer, mejor dicho. Y resulta que ahorita lo que uno mira en la educación es el docente, es decir, en esa época se dijo entonces que ya no era tan indispensable, es decir, que el tutor, que el profesor ya no era tan necesario en el proceso del aprendizaje, y creo que nosotros los profesores, la mayoría, empezamos como a hacernos a un lado, y que porque había que romper ese cordón umbilical entre alumno y profesor. Entonces nosotros fuimos como desapareciendo del escenario educativo. Yo he sido y he querido reivindicar el ejercicio de la docencia, en el sentido de que es que el acto educativo no se hace solo el docente o solo el estudiante. El acto educativo se hace entre profesor y estudiante. Y debe ser un trabajo colaborativo entre los dos. Entonces, cuando nosotros acuñamos en la filosofía de la virtualidad de la Universidad del Quindío que presentamos ante el Ministerio de Educación, y era que el proceso educativo fuera un diálogo didáctico asincrónico entre el profesor y el alumno. Casi de manera socrática, ¿cierto? Es decir, que se presentara ese diálogo entre los dos, que no se diera de manera sincrónica, pero que sí se diera por los medios de comunicación asincrónica, es decir, que partiera desde una autonomía que tiene el estudiante para aprender, pero que ese aprendizaje mediado por unas actividades fueran tan significativas que ese diálogo que se estableciera entre profesor, docente y estudiante, pues al mismo tiempo fuera también gratificante y significativo para los dos. Es decir, que los dos fueran personas importantes y que sean personas importantes dentro del proceso. No podíamos decir, yo he sido tajantemente un poco muy al lado y no muy amigo de los diseños instruccionales, porque por ejemplo hoy en día pues se ha hablado de que hay cursos que se ofrecen en el mundo de manera virtual y uno mira que es un desarrollo de competencias y que no necesitan profesor y que son valorados a través de unas rúbricas. Entonces uno dice, ¿y el profesor dónde está? ¿Sí? Yo en estos días alcancé a leer que parecían como clases de espiritismo, ¿cierto? ¿Y tú dónde estás, profesor? Sí. Maestro, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? ¿Dónde estás? Sí. No, pero por favor, el maestro tiene que estar presente. Más o menos como estábamos presente, nosotros. Claro, exactamente. ¿Dónde está la gente número uno de nosotros? El estudiante, pero que haya ese diálogo permanente, así sea sincrónico. Y la sincronía, usted sabe muy bien que tecnológicamente se puede hacer a través de foros, a través de mensajería,
Si uno quiere, pues, aunque pues yo no lo aconsejo mucho, hay redes. Si un profesor quiere, pues se mete en redes. Si se quiere enredar más, pues se enreda, y entonces pasa esa condición de que se comunica a partir de todas las redes que existen en el sistema y a partir de las tecnologías de la web .2 o .3, si es que existe. Profe, Sí, Liliana. para nadie es un secreto que cada día el país demanda más profesionales de información, sobre todo en lo que se denominan los territorios. A pesar del gran esfuerzo que ha hecho la Universidad del Quindío formando profesionales, hecho que la virtualidad también ha permitido. ¿Cuál es el aporte concreto de la academia, de la universidad como academia, para enfrentar los grandes problemas que tiene el país en materia de información y documentación a lo largo y ancho de todo el territorio nacional? Bueno, mire, esa pregunta es una pregunta muy precisa, en el sentido de mirar qué es lo que está ocurriendo, especialmente con la información en el ámbito privado y en el ámbito público, en los ambientes privados, los ambientes públicos. Yo lo tengo que decir, que yo en un principio, y me lo ha demostrado la evidencia, y lo caracterizaba en un tiempo y decía que los estudiantes que se presentaban a Ciencia de la Información, según los informes que nos daba el SPIDES, el laboratorio laboral que tiene el mismo Ministerio de Educación, eran los profesionales mejores pagos del país, ¿sí? Y recuerden ustedes que más o menos en la década de 2000 se estaba diciendo que la segunda profesión más importante en el mundo era la bibliotecología, y luego aparecía la archivística. Pues uno decía, pues con cierto orgullo uno los está formando, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a meterse realmente en el mundo de la documentación, especialmente cuando uno va a visitar tanto la esfera privada como la esfera pública, pues allí hay una necesidad sentida de tener profesionales que manejen realmente estos documentos. Es decir, lo decía ahora, la documentación del país, la documentación de las instituciones, la documentación de nuestra, se puede decir, pues sigue todavía arrumada. Es decir, ya la gente, le han pasado los años y realmente los documentos que se están recuperando son muy pocos. Y hay que entender que son documentos, a pesar de que se conservan algunos, son documentos históricos, algunos, la mayoría, por decir algo, que en un momento se puede perder y se pierde la documentación, se pierde la historia del país. Entonces uno ya empieza a ver las necesidades de otra manera, es decir, ¿cómo contribuyo yo en la formación de un profesional que sea capaz de asumir el compromiso de tener esa información mínimamente organizada? Ya ahí en adelante, pues prospectivamente uno dice que ese profesional sea capaz, desde las unidades de gestión documental, ¿sí?, proyectarse a la empresa, ya sea pública o sea privada, y proyectarla como tal, porque eso ya es un compromiso del profesional, pero ya en su área de trabajo. Y de esa manera pienso que nosotros poco a poco contribuimos. Pero vuelvo y lo digo, las necesidades del país son muchas, y creo que lo que nosotros, la demanda es harta, es demasiado, pero nosotros estamos sacando muy pocos profesionales. Y lo más curioso, caracterizando los profesionales nuestros, uno puede apresuradamente decir que no más o no menos del 60% de los profesionales nuestros que estudian ya trabajan, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo impactamos? Nosotros hemos querido impactar, por ejemplo, cuando los estudiantes están finalizando estudios, de que, como nosotros sabemos que ellos trabajan en esas empresas, lo que queremos es que ellos empiecen por ahí más o menos en sexto, séptimo semestre, que nos empiecen a decir de qué manera ellos podían impactar donde trabajan. Es decir,
qué mejoras le podrían introducir, por ejemplo, donde trabajan, cómo hacer el ambiente de trabajo a nivel documental, a nivel archivístico mejor. Y entonces ellos empiezan a plantear problemas, empiezan a plantear necesidades, se empiezan a plantear tareas, y entonces eso lo vamos recogiendo nosotros para que él, en una modalidad de trabajo de grado que se llama trabajo de aplicación, le aporte a la empresa. Y no lo sacamos de la empresa, sino que dentro de la empresa él pueda presentar acciones de mejora. Ya los estudiantes nuestros que no trabajan, pues nosotros lo que hacemos es precisamente otro tipo de trabajos, como el trabajo de investigación o la monografía, que le permita al estudiante entonces presentar también un compromiso frente a las dinámicas que le va a ofrecer el mercado laboral. Gracias, Fernando. Bajo estos escenarios laborales que tú planteas, actualmente el plan de estudios del programa responde a las necesidades de la realidad que se tiene hoy en el país, específicamente en la línea digital, por ejemplo, en lo referente a transformación digital, documento electrónico, también en la línea social, en lo que tiene que ver concretamente con los archivos de derechos humanos y posconflicto. Sí, mira, nosotros lo hemos hecho, pero pues te voy a confesar algo. Nosotros no lo hacemos de manera, pues como dice, es que estamos ya cerca a la era digital y entonces tenemos que desarrollar nuestros currículos bajo la inteligencia artificial, etc. No, nosotros somos muy centrados en la tierra y decimos, aquí mucha gente todavía y las sociedades nuestras son muy análogas todavía, así tengan sus instrumentos, así tengan sus artefactos. Esa es una sociedad supremamente análoga, ¿sí? Hay que estar ahí y hay que estar solucionando esos problemas de la sociedad hoy, sin descuidar, claro está, dentro de los currículos que alcanzamos a preparar a los muchachos, uno, en todo lo que tenga que ver con documentos electrónicos. Ustedes saben que cuando hablamos de los documentos electrónicos estamos hablando precisamente de los artefactos, es decir, qué tipo de documentos se pueden procesar a través de estos aparatos, pero al mismo tiempo cuál es el procesamiento y cuál es la vida que tienen los documentos digitales, que es completamente diferente, ¿sí? Y al mismo tiempo, entonces, estamos hablando de las bibliotecas digitales y las bibliotecas electrónicas. Es decir, nosotros le damos a ellos y le estamos diciendo, esto es con lo que usted se va a encontrar. Y de una u otra manera nosotros estamos diciéndole, miren, existe un e-comercio que se maneja a través de Internet, se maneja a través de documentos. Hay un gobierno en línea y entonces lo vamos preparando para que él, pero más a nivel de sugerencia, es decir, mirándole las bondades, las fortalezas y al mismo tiempo los problemas que se pueden presentar. Porque pues ustedes saben que el gran problema que tenemos hoy en día con la información digital, que pues, la información digital, por más que nosotros tratemos de custodiarla, se nos puede salir de la mano, ¿cierto? Pero usted, si usted le entregan un documento análogo, pues bueno, miremos a ver quién lo guarda mejor, ¿cierto? Porque de eso, pues, empezamos nosotros a hacer comparaciones y uno dice, pues la tecnología muy buena, pero, ¿sí? Y uno encuentra, por ejemplo, va a una alcaldía municipal y entonces uno le dice, bueno, ¿aquí cómo trabajan? Supone que todos debemos trabajar en una alcaldía, debemos trabajar en línea. Y resulta que no hay computadores, no hay internet y que casi la mayoría, la totalidad de documentos son análogos. Entonces hay que empezar a trabajar y formar estos profesionales en estos ámbitos. ¿Sí? Como decía, ni tanto pequeño al campo, ni tanto que al hombre, pero al lado y lado, ¿no? Ahí realmente al paso, porque no volverse a uno, como se decía, o como lo dice Humberto Eco, en Apocalípticos Integrados,
ni tecnófobo ni tecnofilio, ¿no? Bueno, muy bien. Tengo una pregunta que creo que se la hacen muchos profesionales y muchos en la comunidad archivística también, y es, ¿cuál es el sello del egresado SIDBA de la Universidad del Quindío? ¿Y en qué se destacan los profesionales que se han destacado? Si en el campo de los centros de documentación, de la bibliotecología, de la archivística, o alguna otra actividad que definitivamente uno diga, esto no lo sabíamos, porque hay una construcción de un imaginario alrededor del egresado de la Universidad del Quindío que sería bueno que de primera mano la comunidad archivística, bibliotecológica, que nos está viendo en este momento y verá este video después, sepa en qué andan los egresados y en qué se destacan. Y cuál es el sello institucional. Somos Universidad del Quindío para poder distinguir a esos profesionales. Bueno, vea, yo voy a partir de esta experiencia. Ustedes la van a analizar. Que yo recuerde, y a mí me hacen sentir mal porque los estudiantes ya cuando fueron virtuales se acercaban o me llamaban o me escribían y me decían, profe, no es posible que en el título me le quiten ahí lo virtual. Ahí hay una situación bien complicada, ¿cierto? Porque es una negación del sello institucional, lo que usted decía, el carácter como uno se formó. Y yo le decía, ¿y por qué? Oh, es que por aquí no creen en eso de lo virtual. El problema no es de creer, es que el problema es creer en usted. Usted tiene que creerse como profesional. Usted sabe que en ninguna universidad del mundo, en ninguna, le van a decir que usted se hizo virtual, sino que usted le dicen, se le entrega el título en Ciencias de la Información, no dice virtual ni presencial, ¿sí? Pero siempre, mire que uno decía, entonces yo les decía, y bueno, ¿y dónde está ese carácter institucional que usted se reconoce como Ciencia de la Información y la Documentación con ese famoso logo SIDBA? ¿Usted cómo se reconoce como estudiante? No, profe, yo sí tengo un reconocimiento porque yo le debo mucho a la universidad. Yo no pensé que iba a lograr, bueno, pero yo pienso que es un reconocimiento que el estudiante lo va construyendo poco a poco. Por las mismas características y por el mismo sincretismo que hay de la población. Uno encuentra, por ejemplo, en una clase estudiantes de toda parte del país y cuando uno le dice a los estudiantes en un curso, por ejemplo, y a mí me encanta hacer los grupos de trabajo, les digo, mira, tú, fulano de Riohacha, vas a trabajar con el compañero de Leticia, pero ¿cómo voy a trabajar con él? Me queda muy lejos, ¿no? Estamos virtuales, entonces hay que empezar a reconocer. Yo pienso que uno de los sellos institucionales que ellos han creado es ya reconocer que en su imaginario ellos son estudiantes de un programa profesional mediante una modalidad que es la virtualidad. Y la virtualidad ya se les ha convertido a estos estudiantes en una cultura, en un quehacer, ya lo han incorporado a su vida. Es decir, son estudiantes que van a decir mañana, mediante ese reconocimiento que la institución les da con su título, a que sean reconocidos socialmente. Nosotros sufríamos mucho cuando nos decían es que los virtuales son malos, ¿sí? Así nos dijeron también cuando nos decían que los de distancia eran malos. Y miren ustedes, aunque yo soy profesor presencial, la educación presencial lleva 2 siglos y no ha cambiado. Y la que hacen cambiar cada rato es a la distancia y a la virtual. La hace cambiar la misma dinámica que tienen los medios de comunicación. Entonces, es una dinámica muy especial. Yo pienso que ese sello y esa impronta que hemos generado la tenemos y la tenemos representada. Miren, nos lo reconoció en el 2011 el Archivo Nacional y la Sociedad Colombiana de Archivistas como la mejor entidad formadora de profesionales en esta área, ¿cierto? Galardón que yo ese día se los entregué a los estudiantes porque yo siempre digo que es que la razón de la universidad son los estudiantes. Nosotros somos
pasajeros en esto. Pero también tenemos una representación importante. Si a mí me llaman y me dicen, ¿cómo le parece que tenemos un egresado de la Universidad del Quindío y es el presidente de Ascoldi? ¿Cómo no va a ser un sello de impronta de la universidad esa representación? ¿Cómo no va a ser un sello de impronta cuando cada rato los bibliotecarios nuestros, que son públicos, se ganan los premios de estímulos del Ministerio de Cultura? Eso es un reconocimiento y uno dice, carajo, ahí vamos, ¿sí? Lo que pasa es que hemos sido muy tímidos, eso sí, hemos sido muy tímidos y no como algunos salir con pancartas a decir, nosotros somos, no, ahí vamos generando, como dice, haciendo camino al andar. Profe, yo quisiera preguntarle cuáles son las líneas de investigación que tiene la Universidad del Quindío y partiendo de estas líneas de investigación con las que cumple la academia, los resultados documentados en trabajos de grado y otras producciones documentales intelectuales como artículos de publicaciones, entre otros, sí. se han dejado disponible en repositorio, pero más allá de ese almacenamiento para consulta que se convierte pues en una consulta interna, una consulta local, precisamente por el temor al plagio, entre otras cosas. ¿Qué considera usted que hace falta para que realmente estos trabajos de grado tengan un uso integrado con la academia, con el sector empresarial, por qué no con laboratorios de investigación o con otras escuelas académicas? Bueno, vamos en la primera parte. Y dentro de la institucionalidad, siempre se le ha asombrado mucho. Yo siempre parto de ejemplos. Yo recuerdo cuando yo fui a exponer las líneas de investigación ante el Consejo Académico, le di un ejemplo para poder que mediante la analogía ellos me entendieran para dónde íbamos. Y entonces yo les dije a ellos, ¿cómo le parece que nosotros en el programa tenemos una materia que se llama deporte formativo? Y entonces y eso es virtual, y le dije, sí, el deporte formativo virtual. Oigan, perdóneme, director, pero ustedes están enloqueciendo con esa modalidad. ¿Cómo es un deporte formativo? ¿A qué horas? Entonces yo les dije, con todo respeto, la educación, y especialmente la educación superior, lo que trata de desarrollar y cultivar es el intelecto y no lo físico. Pienso que el que me entendió y le voy a explicar que desde la virtualidad sí se puede hacer investigación. Entonces, si el que me entendió, me tenía que dar la línea de investigación. Le dije, virtualmente se puede hacer investigación. Y sustentamos esas líneas con mucha resistencia, pero con ese previo ejemplo que coloqué, porque me gusta mucho colocar esos tipos de datos así, con el fin como empezar a entrar como por lo alto. Entonces le decía, miren, hay una gruesa línea de investigación que nosotros debemos aprovechar y que debemos plantearla en el programa, que se llama gestión de la información. Y en gestión de la información cabe todo. Cabe las unidades, la gestión documental, cabe la bibliotecología, cabe la documentación, cabe la museología, la bibliometría, cabe todo. Gestión de la información. No le decíamos ni administración, sino gestión de la información. Y yo sí puedo decir que entonces vino en la segunda línea mi sesgo, ¿no? Porque yo decía, pues hay que dar mi impronta, ¿no? Y que la segunda línea sea la formación y promoción lectora. Porque es que yo he pensado que un profesional en ciencias de la información que no nos salga leyendo y promocionando la lectura, promocionando la información y leyendo la información, pues hemos perdido el tiempo, ¿sí? Entonces esa línea es la que nos caracteriza a nosotros y que nos diferencia a las otras escuelas, que es que uno tiene que usar también la diferencia, porque, o la caracterización, y esa línea nos ha dado pues cantidades de satisfacciones, de trabajos muy interesantes, supremamente interesantes. Lo que una vez comentaba yo
cómo es que estamos llevando la lectura, la información a toda parte del país, a rincones insospechadas, en los premios que se han ganado los muchachos en estímulos del Ministerio de Cultura, llevando situaciones llevando, por decir algo, los libros a poblaciones que uno no tenía ni idea que existían, y formando clubes de lectura. Los mismos estudiantes siendo llamados por las alcaldías. Usted que es un promotor lector, ¿por qué no nos viene y nos colabora aquí? Es decir, eso es un llamado muy interesante, y de ahí se van derivando una serie de líneas de investigación. Esas mismas líneas de investigación le va sirviendo a los estudiantes para que ellos vayan mirando en qué presenta su trabajo de grado, ¿sí? Su propuesta. Nosotros en los trabajos de grado tenemos 3 modalidades. Nosotros no tenemos pasantía en el programa, porque una pasantía implicaría sacar al estudiante 6 meses para que haga la pasantía, y si la mayoría de nuestros estudiantes trabajan, ¿cómo los vamos a sacar? Entonces nosotros tenemos 3 modalidades diferentes. Una modalidad que es la modalidad de trabajo investigativo, una segunda modalidad que es la modalidad de monografía, y una tercera modalidad que es la de trabajo de aplicación, y de que lo que aprenda, lo que sabe, lo aplique en su empresa o lo aplique en una circunstancia, porque puede ser en cualquiera de las 2 líneas, y eso nos ha resultado trabajos muy interesantes. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, tiene una sede en el Putumayo, y resulta que allí me tocó acompañar a un estudiante con el fin de recuperar toda la lectura de una zona indígena interesante y supremamente interesante. Entonces, mire que se hace y que tiene repercusión, y que esos libros que se encontraron, esos textos, ya hacen parte de la biblioteca, pero de la cultura tal, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, aquí trabajos interesantes. Entonces se va uno como reconociendo dentro del ámbito de la investigación. Esos trabajos pues van a un repositorio nuestro que tenemos, un trabajo que yo en una ocasión planteé muy artesanal en un software que creo que llama Space, no sé si todavía existe. Me dicen a mí que lo están tratando de actualizar, pero ahí están. Sí. Porque ese repositorio que tenemos nosotros dentro del programa es muy libre, en el sentido de que cualquiera de los estudiantes nuestros que son activos lo pueden consultar. Muy diferente al repositorio institucional que tienen las bibliotecas, que hoy en día yo no sé por qué les han cambiado CRAI, porque el CRAI es otra cosa. Pero realmente cómo los repositorios que los han llevado realmente son con miles de condiciones, y lo volvieron como inaccesibles. Es decir, bueno, y entonces, porque hay que buscar el consentimiento informado, derechos de autor, que si el tipo hay que pedirle permiso, que si se lo deja mirar, y entonces eso se convirtió como, veo yo, como un problema. Eso tiene que resolverse de una u otra manera, ¿cierto? Y no sé cómo lo van a resolver. Eso tiene que resolver los CRAI, los que son los Centros de Recursos de la Investigación, cómo van a colocar ese material para que sea más visible a los estudiantes. Y yo no sé, esto no es mío, pero yo no le tengo miedo a la copia. Eso va en el profesor asesor de un trabajo de grado, si le lo copian o no. Es decir, lo importante es que el tipo sea capaz de leer varios textos, ¿sí? Y que sea capaz de sacar una conclusión de los 3, de los 4, de los 5, y no que de un solo texto. Y hoy en día existen muchas software, o por lo menos algunos mecanismos que uno se puede dar cuenta si un estudiante le está copia y pegue de un trabajo de otro. Eso es fácil detectarlo, y nosotros lo hemos detectado. Nosotros ya tenemos más o menos los mecanismos para saber cómo solucionamos este caso. Pero lo que tú dices, Liliana, es cierto. Un repositorio debe ser eso, donde yo pueda perfectamente ir y enterarme qué es lo que hay allí. ¿Sí? Y que, bueno, naturalmente que pues yo pienso que hay un consentimiento informado, sí, pero que no tenga tanta restricción, porque entonces no vamos a dejar que esos trabajos sean conocidos por el resto de los compañeros.
Yo conozco algunos trabajos que los han dejado en una parte y los han retomado y los han continuado, y que eso es interesante. Ese es más o menos como el panorama de la investigación. Ahora hay que entender que la investigación, no sé, en archivística, en bibliotecología sí estamos bien y información lectora, pero en archivista, yo veo que los trabajos siempre se inclinan sobre las historias laborales, sobre las tablas de retención, sobre el reglamento de la función y de la gestión documental, cuando eso generalmente casi todo está hecho, ¿cierto? Yo lo decía una vez en una ocasión, venga, y usted no tiene una forma que se ponga a averiguar y a rastrear, a revisar qué hay sobre teoría, sobre archivística, o por lo menos de la historia, haga un rastreo a ver de qué le puede salir, le puede salir un documento bonito, que contribuyan a esa epistemología que es un poco de la archivística, ¿cierto? Y tenga la seguridad que por ahí podemos irnos por buen camino. Porque, repito, salen muy buenos trabajos en promoción lectora, salen unos trabajos impresionantes. Y especialmente lo que más me llama la atención es en comunidades, como lo decía ahora, en comunidades que uno no cree que existían, comunidades supremamente analfabetas, pero que uno ve la satisfacción tan impresionante de ver a estos niños y estos adultos que salen de esos clubes de lectura leyendo. Y eso es una impronta que uno tiene cuando dice, esto es una obra del estudiante de la Universidad del Quindío, del programa CIDPA. Listo, Liliana. Gracias, Fernando, muy amable. Con mucho gusto, Liliana. A ver, ¿qué, Ignacio, qué me ibas a comentar? Sí, acudiendo a su condición de profe, la pregunta es, ¿cuál es la tarea pendiente de la universidad con respecto a sus estudiantes, a la sociedad y a sus egresados? Bueno, yo pienso que la tarea pendiente de la universidad como institución es el reconocimiento. El reconocimiento intrínseco, es decir, un reconocimiento por dentro, ¿cierto? Que tiene un programa y que ese programa es uno de los que son líderes, especialmente en la misma modalidad y en la especialidad, ¿cierto? Es decir, un reconocimiento interno. En segundo lugar, yo pienso que más capacidad de entrega o por lo menos de reconocimiento de la institución en infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos mayores y mejores elementos para llegar y que al mismo tiempo nosotros podamos tener por dentro un equipo que nos permita diseñar de manera diferente o animar de manera diferente los cursos, que nosotros podamos tener un equipo de producción que nos permita a nosotros salir al aire con innovaciones, ¿cierto? Y que esos profesionales los podamos vincular mañana para que ellos puedan generar, por decir algo, simuladores que nos permitan en la gestión documental hacer experiencias de aprendizaje a partir de esos simuladores, que el estudiante no nos llegue allá a veces como tan teórico, ¿cierto? Sino que nos llegue ya con una serie de prácticas. Y yo pienso que el compromiso futuro y prospectivo de los nuevos directivos y los nuevos profesores del programa es el reconocimiento. Yo me iba a meter, pero nos cogió la pandemia y nos cogió un paro casi de 6 meses. Estábamos a puertas de presentarnos. Yo dije que osadamente a presentarnos para que el programa tuviese reconocimiento de calidad académica y que nos acreditaran en calidad. Y cuando uno dice acreditación de calidad, bueno, hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por las cuales uno pueda pretender que le reconozcan esa calidad. Porque es que la calidad se hace, ¿no? Y la calidad se ve especialmente en los egresados, que es lo que uno realmente ve que el programa es bueno, malo o regular. Y eso nos ha permitido realmente presentarnos ante la comunidad y la comunidad nos acoge y lo más importante es que la comunidad nos cree.
y somos creíbles, y esa creencia nos permite a nosotros pues ser más responsables y llegar con mejor y mayor, pienso, responsabilidad en la formación de nuestros futuros muchachos. Impulsar realmente a las nuevas generaciones. Yo pienso que a las nuevas generaciones, impulsarlos en estas áreas del conocimiento, como es la ciencia de la información. Yo he tenido la oportunidad de, de traerme del programa, yo no sé si decirlo públicamente, de traerme algunos estudiantes que me han visto en ciencia de la información, el programa de lingüística y literatura, y le he dicho, ¿por qué no me metí a estudiar ciencias de la información? Y yo lo veo hoy en día más bien vinculado que otra cosa, o como bibliotecólogo o como archivista. Yo sé que está bien, ¿no? Pero no sé hasta dónde yo los cautivé de tal manera que ahí me dicen, no, mire cómo estoy bien ubicado, como estoy haciendo cantidades de proyectos, y eso está bien, de eso se trata, y esa es la misión institucional, y esa es la misión que debe tener uno cuando es administrador, ¿no? De ser muy responsable realmente con la perspectiva y la proyección futura que puede tener un programa como estos, y que comprometa realmente todos sus esfuerzos a que den respuestas a las necesidades del país. Fernando, yo teniendo en cuenta esta calidad que tú nos mencionas, teniendo en cuenta la trayectoria de la Universidad del Quindío con respecto a ser abanderados en una trayectoria tan amplia de la virtualidad del programa, yo te quiero preguntar, estamos aún, está pasando aparentemente, aunque hay que tener los cuidados de autoprotección, pero eh, acabamos de vivir una pandemia que nadie estaba contemplando, como dicen por ahí, ni siquiera en su DOFA, y ustedes ya tenían todo un desarrollo de su programa curricular bajo la modalidad virtual. Yo quiero preguntarte cuáles son las recomendaciones o sugerencias que tú harías hoy desde tu experiencia y desde esta coyuntura a las universidades que sí o sí de alguna forma deben empezar a contemplar la educación virtual. Liliana, esa es una buena pregunta que, que es más yo la llamo más de gobernanza y de gobernabilidad de las instituciones de educación superior. Bueno, y de las instituciones, por ejemplo, de educación básica, primaria y preescolar. Yo por ahí escribí algunas cositas que no me atreví a publicarlas, pero yo decía que el tiempo de la pandemia era el tiempo de la pandemia y no el tiempo de la improvisación. Yo siempre pensé y he pensado que dentro de las circunstancias por las cuales pasamos, nos apresuramos mucho, un tipo de cultura, porque la virtualidad es una cultura que se crea, eso no nace por generación espontánea, eso no brota de ninguna parte, eso hay que tener una preparación de años, ¿sí? Nos atrevimos a desescolarizar la educación. Yo en algunas partes había dicho que qué oportunidad tan hermosa que nos había dado la pandemia para tener los hijos en casa, ¿no? Qué bueno que ellos aprendieran de nosotros, ¿no? Y que Sí. dejáramos la escuela como en receso la vez pasada. Pero bueno, pero eso piensa uno, pero usted sabe que la cuestión laboral, la gobernabilidad de los y en la administración, pues no piensan lo mismo. Pero lo que se está haciendo ahorita, pues a uno le da pesar realmente la educación, porque es que eso no es virtual, eso no es ni siquiera educación asistida por computador, eso es un remedio de entretenimiento que están haciendo con los niños, con los muchachos, porque la virtualidad implica un trabajo planeado con mucho tiempo de anticipación.
Ujú. con unos profesores muy comprometidos a no quejarse, a veces nos quejamos mucho, a no quejarse y a trabajar. Es decir, porque un profesor virtual trabaja el doble y si no el triple de un profesor presencial, y a lo cual los profesores nuestros no estaban acostumbrados, ¿sí? O no estamos acostumbrados. La recomendación es que la pandemia sí nos va a dejar a nosotros una enseñanza y nos va a dejar al mismo tiempo una lesión, y es que el país en mirar un poquitico tarde, porque ya en Europa pues la virtualidad tiene más años que aquí, de que esa era una excelente estrategia. Vamos a ver que ojalá no vaya a pasar la pandemia y que de ellos no saquemos ni siquiera ningún tipo de aprendizaje en la educación, porque ahí sí perdimos el tiempo y perdimos el tiempo de la pandemia. ¿Ya? Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Para cerrar, bueno, hay algunos comentarios de las personas que nos están acompañando esta noche, pero antes de cerrar, quiero preguntarte qué recomendaciones o sugerencias dejas hoy a los profesionales de la información, desde tu experiencia y en el ámbito académico y en el ámbito laboral. Mira, yo pienso que lo que yo recogí primero de la experiencia y de la amistad con los estudiantes y con los directivos y con la gente que está en las altas esferas de estas líneas de la ciencia de la información, que es gente supremamente valiosa, gente intelectualmente, pues realmente con un gran conocimiento de área. Es que nosotros realmente hagamos un frente común, ¿cierto? Eh, yo pienso que no hacer unos currículos iguales, sino que entre la diversidad nosotros podamos buscar un consenso, es decir, como una especie como de encuentro entre pares y que podamos echar para adelante la profesión y para adelante el oficio, para adelante la academia, para adelante tantas cosas que hay inconclusas, porque es que lo comentaba yo en una charla muy informal con unos amigos y les decía, porque yo una vez le preguntaba al director del Archivo Nacional, le decía, bueno, ¿y qué pasa que no hay respuesta por parte de las entidades públicas y privadas? Y me decía, no, es que ellos pagan la sanción, pero no se ven las acciones, ¿cierto? Y yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ¿no?, a posesionarnos como del ambiente. Mira, nosotros quiero comentarles, frente a todas estas situaciones que hemos caracterizado y hemos estudiado, eh, junto con la profesora Lina María Castro Benavides, una profesora que tenemos hoy por hoy estudiando el doctorado en información, es profesora del programa de tiempo completo, preparamos con el fin de darle una respuesta a ver si somos capaces de unir estas situaciones, y es que le vamos a presentar en el 2021 una propuesta ya real, una propuesta virtual de una maestría en información, ¿sí? Es decir, para nosotros creo que ese va a ser un paradigma que nos va a permitir reconocernos, porque hemos estado hablando con los pares de varias universidades, La Salle, el Javerian, hemos estado hablando con IMPAO, hemos estado hablando con el Archivo General de la Nación, hemos estado hablando con Memoria Histórica, estamos hablando a ver si, cómo nosotros, dentro de la maestría que tenemos para proponer y que creemos que estamos desarrollando en el 2021, pues podamos realmente unir voluntades frente a la contribución que podamos hacerle desde la academia a la ciencia de la información. Yo creo que es uno de los mejores aportes y creo que es una manera de crecer, ¿no? De crecer, yo pienso que crece la Universidad del Quindío, pero va a crecer la profesión, va a crecer y va a reconocerse más todavía los trabajadores de la ciencia de la información.
Gracias, Fernando, por tus respuestas. Yo te comento que tenemos dentro de nuestro público saludos de Guatemala, de México, Muchas gracias. nos están viendo también desde otras partes del país como Medellín, Bogotá. Por aquí hay alguien que te envía un saludo muy especial, que es Mariluz López Jiménez. Y Muchas gracias. te envía saludos desde la Biblioteca Pública Municipal de Motavita, Boyacá. Sí, exacto. Muchas gracias. Y también de Mari, que nos dice buenas noches, Centro de Documentación, presidente Alfo López Mateos, Universidad Autónoma de Estado de México. Entonces, gracias. Fernando, muchísimas gracias, muchas gracias por tu compañía. Sí, y un saludo también porque veo algunos por ahí que pueden estar conectados, que ahí en una sede que nosotros fuimos el año pasado llevaron una ponencia a Puerto Rico y tiene que ver con toda esta Sociedad Iberoamericana de Archivistas, de la cual nosotros somos muy amigos, especialmente con los argentinos y con los brasileros que íbamos a ir este año, y por la pandemia pues creo que el Congreso quedó aplazado. Para ellos y para todos un gran saludo de compañeros y amigos. Gracias, Fernando. A ti, Liliana, muchas gracias. Agradecemos la participación del profe Fernando por haber dedicado unos minutos a compartir la experiencia de la modalidad de educación virtual. Para mí es placentero tenerlo por acá en Activística. Para todo el equipo de Activística siempre será bienvenido las distintas voces que puedan narrar la historia de la formación profesional en archivística y bibliotecología en el país. A los que nos están viendo en este momento les extendemos la invitación para que el próximo martes tenemos otra entrevista activística con otro programa de formación también.